película que es Miniserie. esta miniserie que Esta es miniserie, Furor, que es adolescencia. Exacto. Es para adentrarse en el mundo de los adolescentes, en donde un chico de 13 años es acusado de asesinato, y ahí es cuando se entra a indagar varios aspectos de su vida, ¿no? Qué es lo que sucede, por qué lo llevó a este hecho, ¿no? Así que, por supuesto, estamos con una profesional. Con una profesional, amiga también de la casa, y siempre cada vez que hay reunión nos recibe ahí, pero en este caso viene como la licenciada que es en psicología, Sandra Pozzi. Le damos los muy buenos días y bienvenida al Soltate, Sandra. Bueno, Bienvenida, muchas gracias. Sandra. ¿Primera vez acá en el Soltate o no? En realidad ya estuve una vez con Silvia. Bien. Una vez, sí, para comentar. Segunda vez en la mesa, entonces. Segunda vez en la mesa. Bueno. Sí, con ustedes sí, es la primera vez que comparto. Estamos con problemas hoy día para tratarlo en el consultorio con los primeros, los segundos, terceros días. Arrancamos mal con el otoño, así que bueno. Pero tenemos vamos, ahí unas neuronas Sí. medio cambiadas. Bueno, pasa. Bien, ha sido furor esta miniserie y bueno, muchos comentarios de diferentes índoles, ¿no? Sí. En realidad yo estaba indagando, ¿no? Hace re poquito, desde el 13 de marzo que se difundió y empezaron todas las redes y los medios a comentar. Ya el nombre genera búsqueda y curiosidad. Personalmente, sin leer ningún comentario, haciendo zapping y mirando un poco la plataforma, me llamó la atención el nombre. Personalmente siempre me ha interesado y me he formado en relación a la adolescencia, así que empecé a verla antes de los comentarios, que eso estuvo bueno, diríamos. Así que bueno, vamos a tratar de cuidar, por sugerencia también del operador, de no hacer spoiler, Claro. ¿sí? Porque lo interesante es que todos podamos animarnos a mirar la serie y a también buscar cuál es el mensaje que nos deja, ¿no? Hay mensajes que están dirigidos a los padres, a la sociedad en general, pero yo creo que todo siempre tiene un mensaje particular para cada uno de nosotros en función de nuestra propia historia y nuestra propia realidad. Así que es un poco el desafío, ¿no? El plantearnos el interrogante, creo que eso ya está bueno, ¿no? El animarnos a ver esta serie como un desafío para poder pensar qué estoy haciendo yo, qué estoy haciendo como mamá, como papá, como persona que trabaja con adolescentes, como miembro de la sociedad, para poder acompañar las realidades de nuestros chicos, ¿no? Y también, bueno, que es partes que se ven ahí, las instituciones educativas, los diferentes estamentos que hay con respecto a las instituciones, cómo actúan, porque no solamente puede pasar en el ámbito del secundario, sino hasta en un ámbito laboral también. Sí, yo creo que en ese sentido es a toda la sociedad en general, ¿no? Y poder pensarnos también principalmente vinculado a los medios digitales, que ese es el gran interrogante que nos pone sobre la mesa y en cuestión, ¿no? Cómo el mundo digital que hoy nos atraviesa, y hace un rato en uno de los videos anteriores que ponía el operador aparecía esta cuestión de la realidad virtual en las interacciones personales. El mundo real y virtual hoy están fusionados y entonces es necesario poder aprender y conocer para poder acompañarnos y realmente poder hacer caminos que sean de felicidad, de salud y de cuidado en los distintos ámbitos, ¿no? En uno de nuestros programas también hablábamos de cómo afectaban las redes sociales en los adolescentes, si bien ese estudio era en un rango etario determinado, en un género determinado, pero digo, también se expande en los adolescentes, ¿no? Y esta serie creo que muestra un poco eso de qué manera puede afectar la tecnología. Yo creo que es interesante poder analizar cómo la tecnología nos pone en situación de vincularnos y entrar en un mundo desconocido, pero a su vez que nos permite conectar con otros, ¿no? Porque muchas veces estamos preocupados de decir que los chicos no tienen amigos o están solos, o a lo mejor como padres, en alguna otra época se preocupaban los papás de adolescentes dónde estaban los hijos, y hoy eso muchas veces no está, porque la preocupación pasa por dónde se están involucrando en este ámbito digital, ¿no? Sandra, te hago una consulta. Por ahí los chicos, los adolescentes, a lo mejor tienen, no le llamo miedo, sino por ahí les cuesta como acercarse a los padres y poder
transmitirle lo que a ellos les está pasando. Cómo desde los padres se pueden acercar, porque pasó un caso cercano el otro día, en donde la madre le estaba revisando el celular a su adolescente y él le decía que estaba triste. Entonces ella empezó a preguntarse, pero yo en ningún momento lo vi triste, en ningún momento me lo transmitió, pero sí se lo estaba diciendo a otra persona a través de WhatsApp, por ejemplo. Yo creo que ahí hay dos cosas para analizar. En primer lugar, la cuestión de revisar el celular. ¿Y qué pasa con esta cuestión del cuidado y el respeto por la intimidad de nuestros adolescentes? ¿Hasta dónde el control y el acompañamiento? ¿Cómo poder estar presente, poder visualizar lo que les está pasando sin inmiscuirnos y violentar la cuestión que tiene que ver con la intimidad? Pero por otro lado, también poder estar atentos a las distintas señales, ¿no? Y dejar puertas abiertas que nos permitan que ellos nos puedan contar estas cosas que a lo mejor a otros les están contando. Sabiendo que como padres en esta edad es muy probable que hagamos lo que hagamos, los chicos busquen primero a otras personas antes que a nosotros para poder contarnos. Es una edad en la que hay un distanciamiento de las figuras parentales, donde se cuestiona el modo en que los papás somos. Yo siempre digo, pasamos de ser los superhéroes cuando son pequeños, porque ellos dicen que nosotros cuando son pequeños ven a los papás como los que son capaces de todos, a los supervillanos en la adolescencia y somos los peores, diríamos. Y capaz que hasta los papás de otros son mejores, son los buenos. Más copados. Son los más copados, mirá, el papá de tal la deja, no sé, Darío, ahí ¿cómo te va en eso? Ojalá la mamá de tal fuera mi mamá. ¿Sabes? Claro, siempre pasa, incluso a nosotros también nos ha pasado, ¿no? Es una etapa en la que la figura de los papás se ve cuestionada, pero es propio del proceso que los chicos atraviesan. La adolescencia es el momento en que se consolida la identidad y poder definir quién soy implica también poder diferenciarme de dónde vengo. Entonces, si yo soy una copia de mi papá, no termino siendo quien soy. Entonces, tengo que establecer las diferencias en torno al entorno que me ha ido gestando y me ha ido acompañando durante todo mi recorrido, y depende cómo es mi entorno, a veces esa diferenciación termina hasta siendo muy violenta cuando muchas veces hay sobreprotección o demasiada cercanía, ¿no? Claro. Pero también hay riesgo cuando hay mucha distancia y dejar hacer en torno a cuáles son las figuras de identificación, que los chicos tienen a disposición, ¿no? Entonces, yo creo que esta cuestión de cómo acompañar implica estar siempre disponible, que no es fácil, porque cuando hablamos de padres adolescentes, a mí también me pasa como mamá, generalmente tenemos mucho trabajo, estamos ocupados de poder cubrir sus necesidades también materiales, y eso también nos deja poco tiempo, pero hay que hacerse el tiempo porque eso es lo fundamental, tener disponibilidad para poder acompañar. Y en ese momento de compartir es donde yo puedo empezar a visualizar qué es lo que me está pasando, qué le está pasando a mi hijo. Si yo le pregunto y le digo, ¿cómo estás? Y capaz que no me va a decir ahí. Claro. Preguntándole no me va a decir. Pero si yo genero una tarde donde salimos a hacer algo que a él le gusta, te invito a hacer tal cosa. No, pero eso no me gusta más. Y bueno, ¿y qué tendrías ganas de hacer? ¿No? Y en función de lo que ellos tendrían ganas de hacer, generar este espacio de encuentro, animarnos a ingresar en su mundo y en ver cuáles son las cosas que le están gustando ahora, y en ese compartir muchas veces nos vamos animando y vamos descubriendo qué es lo que verdaderamente les está pasando. Bien. Si se me permite, voy a hacer una analogía, puede estar correcta o incorrecta, de épocas, ¿sí? En nuestra época podemos decir que salíamos y la calle era peligrosa, se podía decir, pero teníamos un reloj, volvía a la noche, antes de que oscurezca, ¿sí? Hoy los chicos, poco y nada en la calle, mucho en la casa, redes sociales, todo lo digital. Es imposible marcarle por ejemplo, en la película se basa que vivía encerrado en la pieza, es imposible marcarle, oscureció, volvé. O por ejemplo los padres, no, está totalmente seguro porque no sale de la pieza, está jugando con la Play, está con la computadora, está con el celular. Entonces, ¿cómo marcar, cómo controlar eso? Que antes nosotros sí teníamos una imposición, aunque sea por reloj, pero en este caso, 1 de la mañana, 2 de la mañana, los chicos todavía con el celular. Bueno, yo creo que en realidad los tiempos se pueden seguir marcando.
y que es importante porque los límites cuidan. En realidad antes vos ponías el tiempo del sol, que en realidad tiene una función para la vida de las personas, que marcaba los tiempos de descanso y de cambiar de ritmo y de encuentro, y hoy también se pueden mantener de la misma manera con los usos con los medios digitales y con el uso del celular y con la Play y demás. El tema sería cómo poner esos límites cuando en realidad a lo mejor ya hemos llegado tarde porque durante mucho tiempo antes no los hemos puesto, ¿sí? Hoy existen también las plataformas, lo digital lo permite, dispositivos de control parental, donde yo puedo setear la cantidad de horas que mis hijos utilizan el celular, qué tipo de aplicaciones tienen habilitadas, que me soliciten 15 minutos más, mamá, para tal juego, me suele pasar. Entonces hay cuestiones de límites que uno puede llegar a poner. El tema es que si ya habilitamos el sin límites, volver atrás y decir, bueno, ahora pongo la aplicación, cuando no lo puse antes, puede ser una situación de conflicto y de algún modo de una situación violenta en el vínculo entre padre e hijo, ¿no? Es decir, antes me dejabas hacer todo y ahora me pones este límite. Pero creo que es interesante apelar al diálogo, a decir, mira, ¿qué significa para vos? Y también sumarnos a mirar a nosotros mismos, porque cuando ellos ven que nosotros también nos ponemos límites en relación al uso del celular, porque también para nosotros es saludable, como por ejemplo, estamos en la mesa y ninguno usa el celular para poder mirarnos a la cara. Claro, a la hora de comer. A la hora de comer. Después de determinada hora, ninguno usa el celular. Ni papá ni mamá tampoco, ni ningún adulto tampoco, para poder tener espacio de compartir. Estamos mostrando con el ejemplo lo que en realidad también esperamos de ellos. Y le planteamos interrogantes. ¿Qué significa estar tanto tiempo? ¿Qué pasa si no generamos situaciones de encuentro? ¿Sí? Sí. Lo que pasa es que tiene que ver con procesos. Yo no puedo de la noche a la mañana cortar todo sin que eso termine siendo violento, ¿no? Entonces creo que se trata de reflexionar y reflexionar con ellos. Si bien hay un proceso de maduración propio de lo emocional, que hay cosas que ellos del todo no van a entender, pero se puede mostrar también poniéndonos en situación nosotros, ¿no? Tal cual. Bien, 11:13 de la mañana, estamos escuchando a la licenciada Sandra Pozzi analizando esto que fue la miniserie, o que es, y que está ahí en los primeros puestos en Netflix, Adolescencia. Así que bueno, vamos a hacer una pequeña pausita, volvemos música, oxigenamos. Mañana no sé cómo tomo agua, Sandra, le seguimos hablando a full. Acá. Soy a hablar mucho y sí. No sé si llegó a tomar agua. Lo único que el jefe no subió a decir nada. Bueno. Raro, ¿no? Sabe venir el jefe. Eso significa dos cosas. ¿O está yendo todo demasiado bien o...? Hagan señales, a ver. Bueno, creo que puedo defenderme sola, ¿no? Sí, muy bien. Ponemos en contexto de vuelta para la gente de la 97.1. Sí. Ahí estamos analizando la serie Adolescencia con la licenciada Sandra Pozzi, psicóloga ella. Y acá estamos aprendiendo como papá, como comunidad, como sociedad, en esta linda entrevista, esta linda charla. ¿Cómo hacemos, Sandra, por ahí cuando hay grupos y no te dejan ingresar a ese grupo o te excluyen? Porque en la época nuestra era por ahí, si fumabas, no, este no fuma, afuera de este grupo tenés que fumar, si no sos esto, sos lo otro. ¿Cómo hacemos como papá para ayudar a nuestros hijos a que no se sientan excluidos? Yo creo que es una pregunta difícil porque en realidad tiene como muchas aristas, ¿no? Hay que poder trabajar, por un lado, el fortalecimiento de los chicos en cuanto a su autoestima, que ellos valen más de lo que implica pertenecer en un grupo o tener una determinada conducta o tener determinado objeto, que recién en la pausa hablábamos de la cuestión del tener un determinado celular y demás para poder sentirme y ser parte, ¿no? Yo creo que tiene que ver con esto de apuntar al fortalecimiento de lo que yo soy, que tiene que ver con la autoestima, y la autoestima también se fortalece en el hecho de, desde muy chiquito, de sentirme querido y valorado, ¿no? Que, bueno, en la serie hay algo de eso, no quiero caer en spoiler, pero que tiene que ver con la mirada de los papás sobre nuestros propios hijos,
de los papás en torno a las expectativas que muchas veces tenemos sobre nuestros hijos y cómo poder descubrirlos a ellos en lo que verdaderamente son valiosos, ¿no? Y de cómo hemos sido creados también. Y que por eso no hay recetas. O sea que yo no quiero que se interprete mi presencia acá como una manera de que voy a dar sí, ¿qué es eso lo que hay que hacer? El manual o los requisitos y los pasos a seguir para que este tipo de cosas no pasen, porque en realidad no existen. Yo creo que la clave tiene que ver con que cada uno pueda tomar lo que surge, como esto, que fue una serie, que es una serie, para poder reflexionar sobre mi propio rol y también pedir ayuda cuando las cosas veamos que no están funcionando y que necesito que alguien me acompañe en ese sentido. Y por otro lado, en esta cuestión de lo que, volviendo a la pregunta del pertenecer, también poder ayudar a nuestros hijos a poder analizar qué significa lo que está pasando en relación a los grupos, ¿no? Es decir, qué significa los grupos en los que están formados. Analizar desde los distintos lugares, del que queda excluido y como papás acompañar al que queda excluido para poder ir ayudándolos a fortalecerse su autoestima y también a los papás de los otros chicos, ¿no? De poder decir, a ver, mi hijo está excluyendo a alguien, animarme a preguntarle qué hay detrás de esta cuestión de la exclusión. Muchas veces detrás de la exclusión también hay una defensa. Yo para fortalecerme me quiero diferenciar, como decíamos recién de mis papás, pero también me quiero diferenciar del resto y entonces armo como si fuera una caricatura de lo que es el deber ser, de lo ideal y demás, para sentirme reconocido en mi entorno, entre mis pares, y muchas veces eso deja fuera a otros. Y en ese dejar fuera a otros lastimo, y muchas veces tiene como consecuencias para quien no está fortalecido y demás, consecuencias graves a nivel de su autoestima, hasta incluso de problemas en relación a la salud mental. Yo creo que no hay receta para eso, sino que lo clave es estar cerca, acompañar, preguntar, mirar, brindar posibilidades de decir, mira, ¿por qué no probás esto? Y también la posibilidad de acompañar desde distintos ámbitos, ¿no? Decir, bueno, llegarme a la escuela, ver qué es lo que está pasando y ver de qué manera todos los adultos que podemos acompañar podemos intervenir de alguna manera. Por ahí va a ser reiterativo esta pregunta, pero ya la habíamos hecho. Acá, no es spoiler porque después la van a ver rápido. Acá cuando llega, para los padres estaba todo bien. Cuando llega el momento trágico, es cuando ellos se empiezan a enterar cosas. Y recién hablábamos de indagar, de preguntar, cómo no forzar, sino no ir al romper la privacidad de leer el celular, pero cómo intentar nuevamente, decíamos, de sacarlo a un lugar que le guste y lograr esa reconexión, porque el padre perdió la conexión con los adolescentes. Podemos decir adolescentes porque trata en la adolescencia, pero toca muchas esferas que también tranquilamente Darío dijo, podría suceder en un trabajo. Uh-huh. Yo creo que implica poder, o sea, el cómo tampoco es tan fácil encontrarlo porque depende de las características de la persona a la cual yo me estoy queriendo acercar. Entonces, si pensamos en un trabajo y yo quisiera poder acercarme a cada uno de ustedes, capaz que con Darío voy por un lado, con Caro voy por otro y con vos, Mati, por otro. Incluso para con nuestros propios hijos, depende la personalidad de cada uno de nuestros hijos, el modo y el camino va a ser por distintos lugares. Pero también es importante ver cuáles son los recursos que yo tengo, porque para mí también hay modos que me van a ser fáciles en función de nuestra propia historia. Recién decías, Darío, nosotros también cargamos con nuestra propia historia y hay cosas que tenemos habilitadas y formas por donde podemos ir y hay otras en las que no sabemos cómo. Entonces también en esto de poder acompañarnos por otros papás, acompañarnos por nuestra pareja si tenemos, y esa posibilidad de ir encontrando juntos estos tipos de caminos, ¿no? Claro. Yo creo que la clave siempre es, hace un rato cuando pensaba en esta nota y en este momento de compartir, pensaba qué mensaje transmitir. Yo digo, primero no hay recetas. Y el segundo, que sí la clave es el amor, diríamos, ¿no? Cuando amo a la otra persona, cuando quiero a la otra persona y verdaderamente hay intencionalidades de mi parte de poder acompañar, siempre buscar los caminos y no quedarme con que esperando a que pasen este tipo de cosas para recién visibilizar, ¿no? Y también anticipar de que hay situaciones y momentos que son
complejos y entonces son a los que yo me tengo que preparar, ¿no? La adolescencia es una etapa de la vida que tiene su complejidad. Ya el nombre tiene su etimología que tiene que ver con el sufrimiento, ¿no? Adolecer está asociado al sufrimiento. También implica y está asociado en su etimología a crecer y a desarrollarse. Pero está asociado al sufrimiento. No todas las adolescencias son conflictivas y de sufrimiento, pero hay una transformación. ¿A qué edad arranca la adolescencia? Y en realidad tenemos una preadolescencia cada vez más temprana, también que hoy está siendo esto un motivo de análisis en cuanto a estimulación de distinto tipo por los medios y demás, de hipersexualización, diríamos, de los niños, que hacen que cada vez se vaya adelantando más, ¿no? Antes teníamos la pubertad que aparecía a los 11 y ahora tenemos pubertad a los 9 años, ¿sí? Y a partir de después del desarrollo puberal viene lo que implica el desarrollo adolescente. Y a su vez es una etapa que cada vez se va prolongando más, ¿no? Eso, y te iba justamente a preguntar, ¿hasta cuándo es de...? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Bueno, los teóricos dicen que el corte de una etapa a la otra... No sale más de la edad del pavo, decir. Claro. Antes era la edad del pavo. La edad del pavo es como más cortita, que tiene que ver con esta cuestión de el cambio y el crecimiento en el cuerpo que no lo puedo controlar y entonces está asociado a ese salto cualitativo y cuantitativo en lo corporal, pero que también tiene que ver con el desarrollo a nivel de lo neurológico y demás. Pero en esta cuestión de hasta cuándo que vos me decías, yo les estaba diciendo, el corte, los teóricos dicen que el corte entre la adultez y la adolescencia tiene que ver con dos factores que hoy cada vez se van distanciando más, ¿no? La independencia económica y la independencia afectiva. Entonces cada vez se va dilatando más esas situaciones que implican dependencia de otros en ese sentido y que va dilatando la adolescencia en sí como etapa. Claro, me quedo bien con el papi hasta los 30, 40. Bueno. Así que Y bueno, sigo siendo hoy- un adolescente. Pero tranquila por ese lado. Bueno, en ese sentido hay condiciones que plantean esas variables, ¿no? Para poder ir pensando el cambio entre una etapa y la otra. ¿Mm? ¿Qué? No, estamos cerca del Lo final sorprendí porque con- es una pregunta para el final la mía. Bueno, déjela. Hago una yo y después Por supuesto. al final. ¿Cómo hacemos como papá por ahí cuando a veces nuestros hijos nos pueden llegar a comentar que están pasando cosas en el ámbito escolar, en el ámbito deportivo, en las instituciones también, bueno, en el ámbito que sea? Ujú. Y por ahí uno así, en la época nuestra, bueno, no pasa nada, una vez, 2 veces. Es recomendable, ahora están los grupos de WhatsApp, es recomendable exponer hacia los otros papás, mi hijo, mi hija tiene tal cosa, tal situación, le está pasando esto, es bueno abrirlo al juego para que los otros papás sepan y puedan actuar, hablar con sus hijos, o cómo se trabaja eso en estos momentos que nos enteramos de situaciones. Yo creo que está bueno siempre compartirlo, pero el tema es el cómo y el dónde, diríamos. Por ahí los grupos de WhatsApp tienen mucho de que el mensaje escrito se puede interpretar también de distintas maneras y hay distintas intencionalidades. Dicen que hay Ya. hasta 9 posibilidades que no nos pongamos de acuerdo, pero... Uno está enojado y lo lee enojado, por ejemplo, y viene con eso- toda la buena onda. O leemos determinados aspectos dentro del mensaje, entonces eso puede que yo me quede con una parte y desencadene un montón de complicaciones en lugar de poder acompañar. Entonces yo creo que el cara a cara, el acercarme, decir, mira, o la comunicación personal, diríamos, a lo mejor sí mediada por el celular, si no me puedo llegar a la casa de alguien para poder conversarlo, pero sí con una llamada, que es diferente a poder hacerlo solamente con un mensaje, está bueno porque está bueno para poder compartirlos, ¿no? El no criar en soledad, ¿no? Hay un proverbio africano que dice que se necesita una aldea para criar a un niño, y yo creo que en esto, si nosotros establecemos redes y establecemos vínculos con otros, podemos ir encontrando caminos que tengan que ver con acciones de cuidado en distintos sentidos, ¿no? Y saber que podemos contar con otros que les pueden estar pasando cosas similares y que nos podemos acompañar en nuestros propios procesos. También respetando la intimidad y el proceso de nuestro propio hijo, ¿no? Tal cual.
Entonces, en ese sentido, creo que cuidaría los modos, pero sí me parece que está bueno poder compartirlo y buscarlo, el acompañamiento junto a otros. Me tengo una pregunta, porque volviendo al tema de WhatsApp, esto que sucedió esta semana de la escuela del Colegio de Ingeniero Mansuit, también, ¿sí? Un entorno escolar. Al parecer era un grupo, los padres dicen que eran violentos, de la chica que estaba organizando ese tiroteo, esa matanza en el colegio. Muchas culpas designadas, o sea, esto lo podemos hablar porque es de público conocimiento, que la escuela intentaba tapar, que algunos padres sabían, otros no sabían, otros eran víctimas. También cómo interiorizarse de eso, anticiparlo, ¿no? Porque se terminó armando una reunión de padres y ahí se enteró la mayoría. Qué bueno que se pudieron enterar, ¿no? Sí. Porque sí. en definitiva, a diferencia de lo que pasa en la serie, en realidad en este caso, aunque sea dramática y también preocupante la situación, el hecho de que pudiera llegar a tener conocimiento público y que se pueda intervenir antes de que suceda el paso al acto, ya habla de dispositivos de alerta que funcionaron, diríamos. Que funcionaron, ¿sí? Sí. Entonces, en ese sentido, tiene que ver con acciones de cuidado que son las que nosotros como adultos también tenemos que estar atentos para poder activar y sostener y construir para evitar que este tipo de cosas pasen. Y después, habrá que analizar cuáles son los factores que llevaron a estos chicos a poder tener este tipo de pensamientos, esta posibilidad de buscar estas acciones en contra, ¿no? ¿Qué sentimientos y emociones se gestaron en ellos para tener y planificar este tipo de intervención? Que ahí hay factores ya complejos e individuales de sus propios procesos, ¿no? Que no es tan fácil poder analizar así de manera superficial. Tal cual. Bueno, la última. Haga la última nomás. ¿Por qué se recomendaría a cualquiera, no? Porque decimos que toca muchos extractos de nuestra sociedad. ¿Por qué se recomendaría ver la serie Adolescencia? Yo creo que es una serie que se recomienda ver especialmente para los adultos y para los padres, diríamos, porque nos ayuda a pensar. Es un disparador, que yo siempre digo, es bueno poder utilizar cualquier tipo de disparador para poder pensar, analizar y poder generar cambios en nuestro modo de estar siendo padres, de maternar, de paternar y de cuidar a quienes nosotros tenemos la responsabilidad de cuidar y acompañar, ya sean nuestros hijos, nuestros estudiantes, nuestros vecinos y demás. Entonces creo que en ese sentido es recomendable ver la serie para pensar. Sí, habrá quienes les gustan, quienes no, he escuchado distintos tipos de opiniones, pero yo creo que cualquier tipo de disparador que nos permita reflexionar es válido y está bueno para poder tenerlo, y esta serie es válida en ese sentido, ¿no? Aporta mucho para poder pensar como adultos qué es lo que en qué tenemos que cambiar, qué tenemos que aprender también, porque hay un universo al cual no entramos tanto en ese tema, pero hay un universo que tiene que ver con todo lo digital que los chicos están y que tenemos que conocer para poder conocer los códigos que se manejan ahí. Por lo menos te abre los ojos. Bien. Claro. Sí. Te hace abrir los ojos, más allá de pensar, te hace abrir los ojos y tener precaución. Así que Un mensaje para la comunidad educativa, para la familia, para el vecino también, porque esto no es spoiler, pero es fácil de identificar. Por ejemplo, en uno de los últimos capítulos estaba la señora que siempre va barriendo la vereda, estaba escuchando o juzgando al vecino. Claro. Yo creo que la clave tiene que ver con esto, ¿no? Con poder hacer significativo nuestro rol en la sociedad como una acción también de cuidado para con los demás, diríamos. Siempre nosotros podemos dar lo mejor de nosotros. Por supuesto, todos cometemos errores, porque en el rol en el que estemos siempre cometemos errores, pero si nosotros estamos haciendo este trabajo o este lugar que ocupamos acompañados de otros, seguramente eso lo vamos a poder salvar, y lo importante también es cuidar a los chicos que están en proceso de desarrollo y que también son el futuro de la sociedad, ¿no? muchísimas gracias, Muchas gracias, Sandra. Sandra. Bueno, gracias a ustedes por la invitación y la verdad que ¿La pasó me bien? sentí muy cómoda, sí, sí. Mejor así. Bien, Bueno, 11:36 de la mañana, nos vamos con música y volvemos.